Pese a la propaganda occidental, son muchos los estadounidenses y europeos que se oponen a la prepotencia imperial de los ejércitos nucleados en la OTAN, desde simples militantes de diversas organizaciones sociales hasta reputados académicos, pasando por periodistas y otras personalidades. Sin embargo, deben enfrentar la censura y la represión de sus gobiernos. En Alemania, por ejemplo, deben vérselas con un sinfín de medidas como la ampliación de las penas por los delitos de expresión e inclusive un plan del Estado, publicado por el medio Nachrichtendienst, para eliminar todas las informaciones que Occidente considera propaganda rusa. Así se persiguen las ideas en la muy civilizada Alemania. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Pacifistas, intelectuales, personalidades públicas o los que se conocen como expertos han sido difamados tan solo por tratar de contextualizar el conflicto entre rusos y ucranianos, por plantear argumentos que no encajan con la narrativa establecida por los estadounidenses. La lista es larga, pero no se salvan ni los que plantean que la guerra debe terminar. La profesora de Política Europea de la Universidad de Bonn, Ulrike Gerroth, es una de las tantas víctimas y afirma que a muchas otras personas se les ha prohibido en la práctica tener una opinión propia en el discurso público. En su caso, tras la publicación de su nuevo libro, ha recibido feroces críticas. Presentado a fines de noviembre con el nombre de El fin de Europa, ¿por qué el proyecto europeo ha fracasado y cómo podemos volver a soñar con él? Un título sugerente que explica por qué generó molestia en los círculos de poder alemanes, desde donde se ha pedido inclusive que se le aparte de su puesto de profesora. Como bien explica Gerroth, no es que en el texto se defienda la guerra ni se legitime, o que se justifique al mandatario ruso y menos que se relativice a las víctimas. Simplemente se plantea el trasfondo del conflicto, los 30 años que le precedieron para poder entender cómo se llegó a este presente, es decir, el trabajo que le corresponde hacer a los intelectuales. Tampoco es que se esconda su posición favorable a buscar una tregua y comenzar negociaciones en una actitud transparente que no es para nada la norma en la discusión pública. La profesora constata que la información que publican los medios alemanes sobre Ucrania es muy parcial y lamenta que se haya llegado hasta este punto. A raíz de esto, dijo lo siguiente: es una evolución muy problemática y creo que deberíamos tener una prensa libre. Tenemos unas tendencias muy cuestionables de limitación del discurso y ello se ve claramente en que cómo se está tratando de intimidar con los nuevos artículos del Código Penal. La profesora que imparte clases en la Universidad de Bonn, una de las más grandes y prestigiosas de Alemania, sabe bien de lo que habla. Desde que estallaron las hostilidades apenas le han dejado intervenir en debates y para colmo, en uno de los pocos que la invitaron, apenas le dejaron explicar su opinión. Es que cuando quería desarrollar sus ideas era constantemente interrumpida y atacada por los otros 3 participantes y también por el famoso moderador Markus Lanz, uno de los mecanismos favoritos de la derecha para censurar a quienes piensan distinto. Lamentablemente, Gerroth no está sola. Otras personas también están siendo atacadas. Tal es el caso del militante por la paz Heinrich Bücker, que regentea una cafetería con el nombre de Antiguerra Café en el centro de Berlín. El local ha servido de punto de reunión de organizaciones sociales de diversos países y desde que empezó el conflicto entre rusos y ucranianos ha sido vandalizado en varias ocasiones. Hace aproximadamente 2 semanas, Bücker subió una declaración en su página web titulada No a la limitación de la libertad de opinión. En ella explicaba que le había llegado una denuncia por haber cometido apología de delitos en relación a la guerra en Ucrania, por lo que podrían condenarle hasta con 3 años de cárcel. El activista no fue notificado sobre el hecho específico que motivó la denuncia, pero se imagina por dónde puede venir la mano. El pasado 22 de junio realizó un discurso en una concentración para conmemorar el aniversario del infame ataque de la aviación alemana a la URSS en el monumento soviético situado en Treptower Park, en Berlín. La policía de Berlín ya había prohibido que se exhibieran banderas soviéticas en ese mismo parque el 9 de mayo, cuando se festeja el Día de la Victoria sobre el fascismo, alegando que era una forma de evitar confrontaciones, a pesar de que dicha bandera no tiene nada que ver con la bandera rusa actual. En el acto organizado por la Coordinadora por la Paz de Berlín,
Booker hacía referencia en su intervención a la Operación Barbarossa, al rol de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, a las víctimas y a todo el dolor que su país generó a Rusia y a toda Europa, para a continuación criticar la glorificación del nacionalsocialismo por parte de Ucrania en la actualidad. Su discurso terminaba con una exhortación a sus compatriotas que no se implicasen nuevamente en una guerra contra Rusia. Booker explica que los alemanes están sufriendo un estrechamiento del espacio para el debate y restricciones a la libertad de expresión provocadas por informaciones parcializadas de los medios de comunicación. Cualquiera que continúe informando exhaustivamente sobre el contexto y la historia anterior al conflicto actual en Ucrania encontrará rechazo, menosprecio y censura, afirma el militante. Estas ideas fueron expresadas en un escrito por la paz publicado en su web y firmada por decenas de activistas y organizaciones, y sospecha también podría ser motivo de la denuncia. Pese a la censura y la represión, Booker no dará un paso atrás y mantiene esperanzas de que se archive la denuncia en su contra. Sin embargo, desde el Parlamento alemán continúan reforzando las restricciones. El pasado 20 de octubre se aprobó una modificación del artículo 130 del Código Penal que amplía la pena por los llamados delitos de expresión. En su nuevo apartado, más específicamente en el quinto, el Código Penal alemán amplía las penas por delitos de incitación al odio, a la banalización o negación del delito de genocidio. Varias personalidades han advertido que este nuevo articulado puede llegar a ampliarse y emplearse para castigar declaraciones efectuadas en el contexto de la guerra de Ucrania. Uno de ellos es Kai Ambos, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Göttingen, un antiguo centro de estudios fundado en 1734. En una entrevista aparecida en la revista Concrete, explica que esta modificación no solo podría afectar a la libertad de expresión, sino que también podría restringir la libertad de cátedra. El profesor cree que la nueva norma abre la puerta a que la refutación de lo que Occidente interpreta como crímenes de guerra rusos pueda ser penada con su aplicación. Sus temores no son infundados, teniendo en cuenta que en Alemania inclusive se llegó a prohibir a fines de marzo el símbolo Z por considerarse apología de la operación rusa. En función de la decisión conjunta de los gobiernos europeos, que borró del mapa los medios rusos como RT y Sputnik, el gobierno alemán de Olaf Scholz viene desarrollando su propia agenda para contrarrestar lo que ellos llaman la desinformación rusa, como bien informa la página web alemana Nachrichten. El medio publicó un documento que da cuenta de los esfuerzos que viene llevando a cabo el Estado en este sentido. Un plan en el que participan varios ministerios, donde se detallan las medidas para orientar las opiniones hacia lo que el gobierno considera información válida y desviarlas de la supuesta desinformación. En una muestra muy ilustrativa de lo que Occidente considera libertad ideológica, las acciones abarcaban un amplio espectro, ya sea desde entrevistas con medios a enlaces a las páginas oficiales de varios blogs y medios de fact-checking, que casualmente casi siempre descubren la propaganda rusa y casi nunca la ucraniana. Estas medidas están diseñadas de tal forma que sirvan para confrontar hasta a aquellas personas más informadas en la materia. Esto le sucedió a Gabriela Kron-Schmalz, antigua corresponsal en Moscú y moderadora de la cadena pública de televisión alemana ARD, además de profesora universitaria. En su bibliografía, repasa el hostigamiento y demonización de Rusia cometido por Estados Unidos y Europa, previo a la guerra en Ucrania. Pero ante la ola de críticas, recibió la periodista la editorial que había publicado parte de su obra decidió no reeditarlas, demostrando que la libertad de expresión en Occidente solo aplica para el consenso de derecha. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volver.
volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.